Bien, para todos. Buenos días muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, esta semana complementaremos el tema que hemos venido tratando, que es el tema de la violencia, a partir pues de su relación básica con los temas particulares que se han desarrollado y los temas que obviamente hoy en día también hemos tenido en la esfera social a partir de los medios de comunicación y pues toda la historicidad que puede derivarse de un tema, de una problemática tan amplia como lo es la de la violencia, y también un poco advirtiendo que ya estamos muy cerca de la finalización del semestre. Más o menos serán 2 semanas más de trabajo para que tengamos un poco en cuenta estos elementos, es decir, la última semana de este mes, que es la próxima, y la primera de junio serán las 2 semanas de trabajo que tendremos para, pues, evidentemente relacionarnos con las actividades que tendremos, todos los elementos allí dispuestos y básicamente las temáticas que podremos realizar. Ya he recibido los podcasts, hay unos podcasts muy interesantes que reflejan un poco la perspectiva sobre la cual venimos trabajando un poco y es pues particularmente la dinámica que se ha desarrollado en sí, pues para la eventualización de la guerra en Colombia, las estrategias o dinámicas que se ejercen en zonas paramilitares, que es uno de los elementos más importantes, y demás aspectos formativos. Quisiera escuchar quizás una o dos opiniones de la experiencia que tuvieron al momento de la realización del podcast, cuál tema desarrollaron y si hubo alguna dificultad, eso me parecería lo más quizás importante, si hubo dificultades en el proceso de realización para tenerlo pues obviamente en cuenta en próximos trabajos, en próximas actividades. Entonces quisiera escuchar a alguno de ustedes con el tema que realizó y la experiencia que tuvo al hacer el podcast. Alguien allí de manera voluntaria quisiera quizás dar su apreciación sobre esta experiencia relacionada con el podcast, su desarrollo temático, la experiencia, si hubo alguna dificultad, algún problema. No sé si alguien quizás allí quiera participar con su apreciación de manera por ahora voluntaria. Sí, Michael. Ok. Digamos, profe, a mí me tocó hacer el podcast con Michael, el otro Michael Álvarez. Y pues había un problema porque era el distanciamiento, ¿no? Para combinar, pues, digamos, nuestros diálogos. Bien. Y pues lo que hicimos fue que en la misma aplicación creo que él pudo averiguar cómo los unía y él comenzaba con un tema y yo lo reforzaba. Bien. Sí, básicamente la idea es un poco irnos adaptando a algunas temáticas digitales. Obviamente, pues no sabemos si el siguiente semestre continuará un poco con la visión virtual, pero de igual manera, los aprendizajes que se han podido obtener un poco de esta virtualización, pues son básicamente los manejos tecnológicos de algunas aplicaciones que hemos podido desarrollar. Una de las aplicaciones que realizaremos esta semana también tiene mucho que ver con elementos prácticos para jugar un poquito allí con la herramienta tecnológica que nos permite, pues obviamente, toda la red y de allí un poco basarnos para empezar a hacer nuevas propuestas temáticas, rebasar un poco la visión teórica y pasarla básicamente a un ámbito práctico de la animación, que será nuestro entregable. Es una caricatura animada sobre el tema que vamos a desarrollar hoy, el cual está encaminado a una de las masacres paramilitares, orígenes, fundación, principales elementos que se desarrollaron en el momento y toda la consonancia que
pues de allí se deriva. La idea es que tratemos de poner mucha atención a la clase de hoy, será muy enriquecedora para que ustedes puedan tener un aporte por allí bastante notable a la hora de realizar el trabajo para hacer bien. Hoy vamos a hablar de los testimonios de guerra, vamos a hablar de la masacre del Salado, es una masacre que se desarrolló hace muy pocos años y hace pocos días se hizo la conmemoración de un homenaje más de su realización por parte de los paramilitares. Entonces la idea es un poco retomar esta ideación, esta memoria histórica de lo que sucedió para poder desarrollar nuestro trabajo y las dinámicas y compararlas un poco con las dinámicas paramilitares para estados. Bien, la ubicación práctica, que es algo que algunos no conocen, del Salado, que es una zona céntrica, en algún momento quiso ser corregimiento y tras su avance económico por su posición estratégica en cultivos, pues económicamente empezó a ser muy solvente, cosa que llevó a que muchas personas pensaran que había colaboración con la guerrilla y por eso se da un poco el desarrollo de la estrategia paramilitar para llegar. Tenemos un corregimiento del municipio del Carmen de Bolívar, esto es dentro de los Montes de María y más situado más o menos en los departamentos de Bolívar y Sucre, y es una zona ubicada casi que no muy lejana al casco urbano. Su fundación data de 1812 y es conocido como una población tabacalera. Pero cuando se empezaron a escuchar todos los rumores, la población contaba con más de un cultivo que era próspero en su elemento agrícola, si se puede establecer el vínculo allí. Entonces tenemos una zona, es la zona que en el mapa está allí de rojo, que es la que podemos ver un poco reflejada para que entendamos mejor la situación en este aspecto. Bien, como les hablaba de los recursos, estos cultivos de tabaco garantizaron unos recursos muy altos para la zona, para establecer una vida comercial amplia y también empleo productivo para las personas que habitaban el Salado en el momento. Contaron hasta con 33 tiendas, almacenes, depósitos y una droguería, es decir, teníamos una población bastante consolidada en términos de lo práctico del comercio y de lo económico, pues para un desarrollo notable allí. Esto es una cita tomada de una investigación. Bien, se desarrolla también una importancia y es que la Junta de Acción Comunal tenía una perspectiva bastante sólida en participación política, y pues claramente un momento de violencia constituyó la masacre del 97, que derrumbó el proyecto que buscaba volver al Salado un municipio. Es decir, con tanta solvencia económica, el Salado quería volverse un municipio consolidado a nivel político, económico y también social para, pues obviamente, consolidarse con unos ingresos económicos más amplios para poder desarrollar sus cultivos de la mejor manera. Bien, esta masacre es planeada en una finca que se llama El Avión. Los jefes paramilitares que quizás participaron o planearon esta masacre son del Bloque Norte, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. Dos de los paramilitares más sanguinarios, si se puede establecer ese vínculo allí dispuesto. Dos paramilitares que ingresaron, por así decirlo, también a una ley que los cobijó para el establecimiento de la justicia, y dos paramilitares que al día de hoy pues han tenido algunas penas a nivel judicial muy cortas, pero que eventualmente no representan quizás la justicia que debía establecerse. Bien, son 450 paramilitares divididos en tres grupos, los que incursionaron a la zona. Incursionan por el municipio de San Pedro, hacia los corregimientos que vemos allí de Canutal, Canutalito y zonas rurales del corregimiento. Se comunican por la parte de Flor del Norte
Y en el Salado, el segundo grupo incursionó por el municipio de Zambrano, es decir, fue una incursión no netamente ligada a un solo grupo, sino que vemos tres divisiones que van ingresando por las fronteras cercanas del Salado. El comandante de la incursión fue John Henao, alias H2, cuñado de Carlos Castaño. Ya sabemos quién es Carlos Castaño, fundador de las autodefensas, quien además debía recoger y evacuar el ganado existente en el territorio bajo la presunción de que había sido robado por la guerrilla. Entonces de allí partimos un poco a elementos prácticos y es reconocer que hubo un chisme por allí de la gente, de que la perspectiva que se daba en su momento era netamente práctica por la colaboración de la guerrilla, ¿listo? Para entender un poquito más esta visión del paramilitarismo, vamos a ver cuál fue la fundación en un video que les voy a ir proponiendo para que vayamos teniendo en cuenta algunos elementos. Recuerden que estos elementos deben estar consignados en la caricatura animada para que lo tengan muy en cuenta y no dejemos pasar detalles. ¿Listo? Entonces, aquí va un poco la fundación del paramilitarismo para que tengamos en cuenta quiénes son sus jefes y quiénes dominaron territorios. Hoy vamos a hablar sobre paramilitarismo. Vamos a hacer 4 grandes explicaciones. Primera, los orígenes. Haciendo una abstracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo 4 grandes orígenes. El primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares. Y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato. Eso se da en los años 60, 70, hasta primera parte de los 80. En los 80 se da el segundo origen, y es que las guerrillas comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos. Y en ese momento surgían unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos eran narcos. Entonces se secuestra a la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando. Y se crea el MAS, o Muerte a Secuestradores. Para primera parte de los 80, ya el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987, 1988. Hasta ese momento, los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente. Los escogía el gobierno, el presidente y el gobierno, el partido que ganaba la presidencia, y lo repartía en una estrategia de unos a los conservadores, otros a los liberales. Cuando se da la elección de alcaldes, por elección popular de alcaldes y gobernadores, entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo. Dicen, vamos a perder el poder, nosotros que siempre hemos mandado, nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones. Entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, y una operación donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares, que se llama el Baile Rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados, pero no solo la UP, muchos otros. Para finales de los 80, entonces los paras ya tenían el ejército, tenían los ganaderos, tenían los narcos y tenían la clase política. El cuarto momento de los paramilitares, pues obviamente es todo el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento, el DAS, por ejemplo, pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos de oposición. De hecho, José Miguel Narváez, que termina siendo contratado por Fedegan y la administración de José Félix Lajorí, el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal, lo tuvo de asesor, fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Desde ese momento era asesor de los grupos paramilitares. También en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios. Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares, y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo
Bien, estos 4 orígenes representan un poco la visión práctica de lo que se establece como una perspectiva paramilitar desde 4 rumbos diferentes, 4 rumbos históricos, pero que además nos dejan un poco ver que hoy han sobrevivido algunas alianzas familiares sobre las cuales se ha cimentado un poco la idea del paramilitarismo. Son ideas pues básicamente de miembros de la política actual pertenecientes a un partido político particular también que se desarrolló, que se está o tiene mucha fuerza actualmente en Colombia, pero también podemos ver todas las alianzas que a hoy también se pueden establecer en Colombia a nivel estatal, y es básicamente toda la incursión que se desarrolla en quizás el ejército, con todo esto de las chuzadas a muchos periodistas que en labor de su trabajo, pues básicamente fueron casi que llevados a un seguimiento bastante amplio para saber qué estaban hablando del Estado. Bien, la masacre ocurrió el 16 y el 21 de febrero del año 2000 en los municipios del Carmen de Bolívar, corregimiento El Salado. El total de víctimas, que es lo que quizás a veces no se tiene en la consideración, 60 víctimas fatales, 52 hombres, 8 mujeres, entre los cuales había 3 menores de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 y 25 años y 10 jóvenes entre los 26 y 35 años, 23 adultos y 10 adultos mayores. Es decir, que una gran parte de la población que nosotros tenemos aquí vista fueron jóvenes que básicamente son asesinados al frente de sus vecinos en un sorteo. Cada uno es reunido en la cancha de microfútbol, y en ese sentido lo que se establece es un sorteo para quien se ganara su muerte desafortunadamente. La matanza fue desarrollada, pues como ya se dijo, por 450 hombres. Acá está el dato interesante, y es cómo se cometió la masacre, cómo se llevó a cabo un poco este acto delictivo. Según los testigos, hubo desmembramiento y tortura a los pobladores con las motosierras. Esto de las motosierras es algo, una práctica muy recurrente por paramilitares, ya que ellos pues fueron entrenados por fuerzas, lo que decía de Jair Klein en algún momento, pues tuvo una incidencia muy grande, destornilladores, piedras y maderos mientras bebían licor saqueado de las tiendas. Fue una escena de horror bastante compleja, una escena trágica. Eh, Violaban a las mujeres, jugaban fútbol con las cabezas de los decapitados, ahorcaban jóvenes, apaleaban ancianos y mujeres embarazadas mientras escuchaban música a alto volumen, que es uno de los elementos un poco fuertes allí que quizás se pueden denotar en el aspecto formal. Y pues básicamente es lo que se representa quizás esta fuerza de la masacre en este aspecto. La masacre provocó que 280 personas tuvieran que huir del lugar, tuviesen que desplazarse a otras zonas porque evidentemente la violencia estaba atacándolos de una manera bastante fuerte. Bien, la idea de esto es un poco generar la memoria histórica, que una masacre como estas no se repita, que podamos tener la oportunidad quizás de rememorar la masacre, no en el sentido de exaltar la participación de los victimarios, es decir, de los paramilitares, sino más bien desarrollar una perspectiva sobre la cual nosotros podamos reconocer a las víctimas en su proceso, y obviamente ver cómo se ha resguardado el Estado, quitándose responsabilidades propias en esta masacre que se desarrolló particularmente allí en El Salado. Vemos unos victimarios y unas víctimas, las alianzas posibles que se han tenido con grupos del Estado, con políticos también en este caso, y cómo eventualmente se empiezan a gestar algunos elementos allí bastante particulares, bastante complejos, pues a la hora del desarrollo de muchas masacres en Colombia.
La del Salado solo ha sido una de las masacres, hemos tenido muchísimas a lo largo de la historia en Colombia, pues que explican un poco la relación que se puede establecer allí en términos de la praxis política, pues que hemos tenido en los últimos años. Todas las denuncias que se han desarrollado en Colombia a partir de la visión del paramilitarismo pasan sin duda alguna por elementos donde nosotros quizás podemos reconocer que el Estado ha tenido gran culpabilidad en muchas de las masacres, ya vuelvo a compartir pantalla, y cómo pues realmente no ha habido ninguna justicia, ninguna reparación para las víctimas, y esto pues nos lleva un poco a entender que muchos personajes que hoy están en la política han sido partícipes de estos elementos. De hecho, va a salir una investigación muy interesante en estos días. Creo que el próximo viernes tendremos la investigación ya hecha de un abogado muy importante que sacará una serie que está casi que como personaje central a un expresidente, en el cual se empiezan a denotar un poco todas las denuncias que se tienen y muchas pruebas en contra de él en todos los delitos prácticos que ha cometido y toda la participación en paramilitarismo que también se ha llevado a cabo en algún momento. ¿Listo? Que nos deja entender un poco la dinámica de lo que es hoy en día Colombia, y es que tenemos personas no gratas que participan en la violencia, que desarrollan su perspectiva a partir de la violencia, pero que elegimos como presidentes, que elegimos como congresistas, que nos dejamos desarrollar nuestra última elección presidencial mediada e influenciada por estas fuerzas y maquinarias políticas tan difíciles de derrotar, pero que de igual manera tienen una participación allí enfocada en todos estos elementos. ¿Listo? Vamos a escuchar dos testimonios de lo que fue la masacre, y pues básicamente esto nos dará un poco la participación de los testigos y continuamos para la explicación del entregable que tendremos. Este es un documental del tiempo de la masacre del Salado, contada por las víctimas. Allí se muestra la población. De hecho, esta panorámica muestra la población del Salado, y vamos a escuchar un testimonio sobre lo que fue la incursión paramilitar. Eso no lo supera todavía. Se habían puesto 6 conos y no lo superó. Le entregué una niña violada a uno, y la pelada cuando me la entregaron, me la vaciaron ropa de ahí del lado de la casa rural, la acostaron y mi pobre pelada se desmayaba y me decía, mami, me mata, mami. Pero para una madre son cosas que uno nunca la olvida. Limpió el cuchillo con que asesinó a varias personas, lo limpió en mi camiseta en muchas ocasiones. Yirley es una mujer que la vida la ha golpeado, pero que aún sigue con ganas de seguir viviendo. Uno de los golpes que puedo decir que me marcó y que yo juraba que estaba muerta, que yo en ese momento siempre dije, estoy muerta, me mataron. Fue en el momento en que me violaron, en que abusaron de mí. Recuerdo mucho lo que le vi que le hicieron a mi hija cuando me la entregaron, que fue ahí en la frente de la casa rural. Se me desmayaba. Yo no podía llorar porque no se puede llorar. De un día a otro pasa un helicóptero y riega una cantidad de papeles donde decía, coman y gocen este diciembre porque es el último que van a gozar, es el último que van a disfrutar en familia. Mucha gente decidió irse, otros decidimos quedarnos, y el resultado fue que una masacre muy grande
febrero del 2000. Bien, son algunos relatos de lo que sucedió esos 2 días de masacre. Quizás en muchas ocasiones las personas que vivimos en zonas urbanas no tenemos una relación directa con estos eventos. Quizás de cierta manera a veces ni nos importa, de cierta manera en algunos casos, lo que ha sucedido en términos de la violencia en Colombia, pero son elementos muy complejos, son elementos muy tristes. Los relatos son totalmente ciertos, los relatos muestran la sevicia con que se cometen los crímenes o que se cometieron muchos de los crímenes. El ver ello, pues obviamente produce muchos traumas, muchas dificultades a nivel de lo afectivo, y pues claramente esto nos lleva a situaciones muy difíciles y complejas en el término de lo que estamos haciendo en Colombia, ¿no? De cuál es nuestra posibilidad hoy de realmente llegar a la paz, sabiendo que tenemos detrás antecedentes tan fuertes de la violencia, antecedentes tan complejos que quizás pues nos han marcado en algunos casos, porque hemos nacido casi que en la violencia y la hemos normalizado tanto que pues efectivamente no tendremos una consonancia de reflexión. De hecho, a muchas personas les pasa inadvertido todos estos temas, pero la idea de las sesiones que estamos llevando a cabo en las últimas clases es un poco recuperar esta memoria histórica, es un poco desarrollar, por así decirlo, este ámbito de las masacres, no para revictimizar a quienes fueron los que fueron desarrollaron, por así decirlo, los vejámenes de la guerra, sino para que ustedes sepan un poco qué ha pasado en Colombia y lo que no se ha hecho ni se ha juzgado en ningún lado, porque eventualmente acá los intereses son más económicos que otra cosa, entonces eso ha llevado un poco a la consonancia que tenemos. Bien, vamos con el entregable semanal, o básicamente también por allí charlaremos un poco para mirar cuál sería la fecha posible del entregable. Vamos a desarrollar una caricatura animada. ¿Cuál será la temática? La temática particular, pues tiene que ver mucho con toda esta perspectiva de la memoria histórica de las masacres, cómo se perpetuaron. ¿Masacres en general o una en específico, profe? Que me lo No, interrumpo. Ángel, me parece que si ustedes quisieran escoger en general, sería muy, muy relevante. Ok, ok. Sí, sí, creo que por ese lado lo podemos realizar, si quieren escoger la del salado, pero quisiera que la hicieran en pro de una reflexión crítica, ¿sí? Que estuviera mediada por un posicionamiento crítico, que ustedes puedan quizás hacer una valoración mucho más amplia del término. Hay muchos documentales sobre la masacre del Salado, la de Mapiripán, la del Aro, que representan Bananeras. todo lo que... Sí, Ángel. Que No, profe, no. Ah, bueno, listo, vale. Que representan pues muchos de los elementos y dinámicas que se han desarrollado. Quisiera que este ejercicio fuera sumamente de reflexión, pero también quiero que integren toda su creatividad para realizarlo. Uno de los programas que les propongo es Animaker, que está aquí abajito en el video, pero Animaker permite solo 1 minuto 40 de grabación en video, lo cual les tocaría empezar a cortar muchas escenas y pegarlas en diferentes instancias. Es mejor Powtown, creo que es una de las que mejor oportuna estos elementos. La idea es que ustedes traten de hacer una caricatura animada que esté entre los 3 minutos y medio y los 6 minutos de duración para que Profe, haya un ejercicio. Sí, Michael. una preguntita, ¿ese trabajo sería en grupo o individual? Bien, Michael, por la pregunta, ¿sería en parejas o individual? Ustedes sí ahí hacen la escogencia. Sé que el trabajo es demorado, sé que el trabajo lleva su tiempo, eso sí, no se los voy a negar, porque la edición, todos los elementos que uno integra, el hecho de que las caricaturas hagan lo que uno en términos de animación quiera, la musicalización,
el intervenir diálogo, eso incide en diferentes elementos. ¿En qué se pueden apoyar? Se pueden apoyar en el documental de Jesús Abad Colorado con sus fotografías sobre la guerra, eso me parecería muy oportuno. Los diálogos de las personas o los testimonios de las personas, lo que hemos visto sobre paramilitarismo me parece muy viable. Es decir, tenemos una ruta sobre la cual podemos eventualizar muchas dinámicas y es una ruta particular sobre la cual podemos trabajar. Entonces quiero o quisiera que el trabajo tenga una inventiva muy bien desarrollada en términos de calidad, en términos de todo lo que se quiere integrar en este caso. ¿Alguna otra duda, muchachos, del entregable? Todo claro. Bien. Entonces, duración, como ya les dije, más o menos 3 minutos y medio mínimo a 6 minutos. Profe, profe, es que digamos a mí me gustaría como si usted nos puede dar como algún tipo de indicación como de la manera de llevar a cabo la animación, ¿sí me entiende? Digamos Bien, como que usted nos diga como qué puntos deberíamos tocar más a fondo y así pues para tener una guía más clara de cómo hacerla. claro que sí. Bien. Lo primero sería una presentación del problema. Quizás ustedes puedan enfocarlo a un tema en particular y es la carencia de justicia o la reparación en las víctimas, centrarse más que todo en las víctimas, hacer una presentación del problema, exponer el problema, quizás escojan una masacre, pueden que sea la del Salado o puede que sea otra, la presentan, ponen quizás estos elementos que yo propuse en la presentación de aquí, entonces, cómo ocurrió, dónde queda ubicada la contextualización, dónde queda Profe, ubicada. Sí, profe, o Camilo. sea que básicamente sería como primero como bueno contextualizar de qué se va a hablar, Sí, abordar el tema y posterior a la eso hacer reflexión. como algún tipo de reflexión o crítica a la situación. Me parece perfecto. Es decir, si contextualizamos el problema, mostramos en qué consistió en este caso, la incursión o cómo se desarrolló, las víctimas, cuáles son sus testimonios. Por allí podemos incursionar algún testimonio, toda la dinámica que se desarrolló y obviamente también todos los elementos prácticos en consonancia de establecer por allí una reflexión que me parecería lo más plausible y lo más quizás eh, casi que valorativo para pues un poco dar ese aspecto formativo, ¿no? Y no quedarnos solamente con este aspecto. Me gustaría que estos trabajos que ustedes han desarrollado pues va a haber un evento de la universidad para hacer una muestra de trabajos. Entonces, me gustaría que esto fuera un ámbito formativo, que se pudiese mostrar las personas para que quizás desde allí se pueda promulgar un poco la reflexión sobre las víctimas, cuál ha sido la consideración en términos de estos procesos que se han encaminado. Entonces me parecería, creo que una alternativa válida para el desarrollo. Sepan muy bien escoger la herramienta digital con la cual van a trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes se deciden hoy por una, pero quizás esa misma herramienta les traiga problemas. Y como va a ser en parejas, quizás con el otro compañero no tengan la mejor disposición de conexión en Internet o quizás hayan problemáticas. Entonces creo que Powtown es una de las más viables, aunque hay muchas más. Hay herramientas que tienen lo que pasa es que Powtown creo a veces tiene gráficos muy similares, es decir, tiene las mismas caricaturas, los mismos muñequitos que se representan allí. Entonces, si buscan otra con otras alternativas, me parecería muy bueno. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una propuesta audiovisual muy interesante, que eso es lo que quiero que hagan. Que de estas clases virtuales queden aprendizajes y uno de los aprendizajes pueda ser una propuesta audiovisual. En este caso, ya hicimos la propuesta auditiva que fue el podcast, pues vamos con la propuesta audiovisual que nos puede demandar un poco alternativas en esta clase y en otras. Entonces me parecería bastante relevante para ese asunto. ¿Alguna otra duda por allí, muchachos? ¿Alguna otra preguntita que tengan?
Bien, Paula propone que si se puede discutir cualquier tema con respecto al paramilitarismo y me parece que sí es muy viable. Podemos de hecho retomar algunos elementos de la sesión pasada, pero sí se puede establecer los vínculos que tienen con el Estado, por ejemplo. Eso es un elemento que me parece muy viable y que supone reflexión. Pueden ahondar en temas del paramilitarismo en su fundación, en sus elementos al día de hoy, cuál es la actualidad del paramilitarismo en términos de disidencias. Obviamente el paramilitarismo en Colombia no se ha terminado, tiene unas consecuencias muy, muy graves. Entonces me parecería enfocarlo a los temas indistintos que ustedes puedan desarrollar. Esa sería una posibilidad. Bien, ahora vamos con el asunto de la entrega. La entrega, vamos a mirar para cuándo estaba cifrada. Creo que lo propuse en términos... Bien, yo quiero hablar de los daños que le hicieron a familias de los falsos positivos. ¿Es posible? Claro que sí, es muy posible. Sí, lo que pasa es que en falsos positivos hay elementos mucho de los militares, aunque también hubo incursión paramilitar. Si se puede introducir allí el tema paramilitar, me parece hasta un tema muy, muy interesante porque daríamos una reflexión muy particular a ese problema. Entonces, me gustaría de cierta manera esa relación que se puede dar. Entonces, jueguen con la creatividad, jueguen con los elementos que tienen allí dispuestos. Bien, tenía la entrega para el jueves. Obviamente, el jueves es muy difícil que se pueda entregar este trabajo. Entonces, vamos a dejar esta actividad. Tenemos, de hecho, lunes festivo para que ustedes también puedan trabajarla. Voy a dejar prácticamente la actividad para que la desarrollen hasta el próximo lunes y que pues obviamente tengan allí una relación bastante particular con este elemento. Entonces ya mismo hago la edición de esta entrega porque obviamente de aquí al jueves es un poquito complicado tener una caricatura. Profe, Sí, cuénteme. es decir que se hace la entrega el día lunes Sí, o cómo? sería el O día sea, el lunes. lunes festivo, ¿sí? Exacto, sí, ustedes pueden Ah, allí. listo, profe. Entonces lo dejo para el 25 todo el día. ¿Listo? Tenemos aquí todo el día. Para que haya tiempo. Es que a veces se complica un poco allí la temporalidad y demás elementos. Otra cosita ¿Este que jueves, profe, que hacemos retroalimentación o qué? vamos a ahondar en otra temática particular, ya que estamos muy cerquita al final, ya vamos a ahondar en el entregable que es el final, que es un textico por allá que vamos a desarrollar, entonces vamos más bien a hablar sobre esa temática para adelantarnos un poco a lo que se viene, que ya es el final prácticamente de nuestras clases virtuales y del semestre como tal. Listo, entonces ¿Cuántas ya notas va a sacar usted este corte? más o menos unas 4 notas, más o menos si se puede dar el rédito. Y todas por el 25%. Tenemos ahorita eh, 30, 30, 40 de tercer corte, entonces distribuiríamos ese 40% de acuerdo a la importancia de la actividad. Tendremos podcast, caricatura, tendremos por allí un parcial muy cortico y también tendremos una realización de un texto un poco amplio, pero que igual no tiene así una relevancia muy, muy amplia porque vamos a tener mucho tiempo para desarrollarlo. Entonces, tenemos esta y 2 semanas que se nos vienen, pues la idea es no saturarlos. No, Paula, aún no he calificado porque hasta ahora estoy escuchando los últimos. Para que no estén muy saturados, entonces las actividades que les voy denotando, obviamente el jueves no les voy a enviar actividad de una vez, solamente voy a hacer la explicación y pues básicamente para que ustedes vayan teniendo los tiempos adecuados para el desarrollo como tal de las actividades sin que se les llegue a cruzar obviamente con otros elementos porque pues ya finalizando este semestre todos los profesores imagino que estarán allí disponiendo de muchas actividades y demás. ¿Listo? Voy a hacer el seguimiento a la lista, entonces voy a apagar el micrófono un momentico mientras hago acá mi control de asistencia.
Listo, entonces ya hice mi seguimiento. Recuerden desarrollar un trabajo muy, muy interesante, lleno de reflexión, con componentes pedagógicos muy, muy, muy sólidos y que esto sea casi que una experiencia propia para reconocer que en Colombia se ha llevado a cabo una violencia absurda que nos ha golpeado en muchas zonas y la idea de esto es un poco recuperar esa memoria y darla a conocer para que hayan, pues obviamente, algunos parámetros de justicia. Les agradezco mucho, muchachos, la asistencia. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Si tienen alguna pregunta, inquietud sobre la realización del audiovisual, me pueden preguntar mediante la compañera monitora o también me pueden indagar a partir de la plataforma. Allí voy a estar, pues obviamente, pendiente de sus apreciaciones. Pueden ir cuadrando todo desde ya. Es mejor hacerlo o empezarlo de una vez y no dejarnos un poco del tiempo. Listo, muchas gracias, que tengan un feliz día y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego, muchachos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias. luego.